Krishna West, México. Y en 5. Tenemos buenos días. Buenos días a todos. 3, 2, 1. Ya estamos en Facebook. Muy bien, pues bienvenidos a todos una vez más. Muchas gracias por estar acá. Gente linda, bonita y conocida. Gio, Cintia, Alejandro, la doctora María Elizabeth Shrivas, Gokulananda, que nos va a dar clase. Rosario, Cintia, no, ya te dije, Lu, Gina, Emilio, también que se acaba de unir, me parece. Bueno, bienvenidos, Gokulananda, quedan en tus manos. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio y porque sabemos que cuando te toca dar clase le dedicas bastante tiempo, así que no solamente la hora que vamos a estar acá, sino como todo lo que hiciste antes. Muchísimas gracias, que estén muy bien, bonito día. Muchas gracias por la presentación. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Son 121 videos en el canal de YouTube en respuesta de hace cuánto estamos haciendo esto. Así que eso se traduce por lo menos en unos 4 meses de clases. Ya vamos con mucho contenido. Muy bien, bienvenido a todos. A ver si veo alguna cara por aquí. Déjenme ver. Ay, ¿cómo puede ser? Están todos con las cámaras apagadas. Bueno, no puedo reclamar nada porque yo hago lo mismo. Y hago 1000 cosas al mismo tiempo y estoy en las clases de todos los días. Vamos a comenzar. La clase de hoy se llama el Mahamantra, el refugio supremo. Invocamos al maestro espiritual Om Magyana Timirandasya Yayam Yana Salakaya Yaksurun Militan Yenatasmai Shiguruvaya Namaha. Ofrezco mis más respetuosas reverencias a mi maestro espiritual, quien con la antorcha del conocimiento ha abierto mis ojos que están cegados por la oscuridad de la ignorancia. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om, sílaba sagrada, que es la vibración sagrada principal. Namo significa doy mis reverencias. Bhagavate, al ser divino. Vasudeva, Vasu Krishna, el hijo de Vasudev, Devaya, a Dios. Vamos a tener del texto 20, capítulo 6, texto 20 al 26. Si no mal me equivoco, 20-26, perfecto. ¿Alguien quiere colaborar con la lectura o me voy directo? Si alguien levanta la mano, lo hacemos. Yo participo. Perfecto. Yo también. Perfecto, 2 personas. Tenemos 6, dividimos en 3 y 3 y nadie más levanta la mano. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno. Permítame poner la compartición. Que no encuentro. Ah, caray, un segundito. No encuentro la hoja para compartir, un segundito. Aquí está. Bueno, texto 20, si quieren los 3 primeros. Está en inglés, ¿verdad? Sí. Perdón. Ando un poco distraído. Que no me pasa el español. Español. Listo. Texto 20. Empezamos ahí, texto 20 al 22. Listo. ¿Vas, Lu? ¿Creo? Voy. Sí. Vas tú, sí, vas adelante. Bueno, ok. El mundo espiritual, el cual consiste en las 3/4 partes de la energía del Señor, se encuentra más allá de este mundo material y es especialmente para aquellos que nunca habrán de renacer. Otras personas que están apegadas a la vida familiar y que no siguen estrictos votos de celibato han de vivir en los 3 mundos materiales. Así Sigue los... escribas, hasta el 22. Por favor. ¿Sí? Los otros 2, ok. Así Sí, pues... sí, vamos. Sí, por eso no. Va, de acuerdo.
Así pues, mediante sus energías y de un modo global, la omnipresente personalidad de Dios es el amo en las actividades de control y en el servicio devocional. Él es el amo último tanto de la esencia como del conocimiento verdadero de todas las situaciones. Texto 22. De esa personalidad de Dios se generan todos los globos del universo y la forma universal, con todos los elementos, cualidades y sentidos materiales. Sin embargo, él se encuentra apartado de esas manifestaciones materiales, tal como el sol que se encuentra separado de sus rayos y calor. Bien, ahorita vas Lu entonces. Ok. Texto 23. Cuando yo nací de la flor del loto abdominal del señor Mahavishnu, la grandiosa persona, yo no tenía ningún otro ingrediente para ejecuciones de sacrificios, a excepción de las extremidades corporales de la gran personalidad de Dios. Para realizar ceremonias de sacrificio, uno necesita ingredientes de sacrificio, tales como flores, hojas y paja, así como el altar del sacrificio y un momento adecuado, la primavera. 25. Otras cosas que se requieren son utensilios, granos, mantequilla clarificada, miel, oro, tierra, agua y el Rig Veda y el Yajur Veda y Sama Veda y 4 sacerdotes que ejecuten el sacrificio. 26. Entre otras cosas necesarias se encuentran la invocación de los diferentes nombres de los semidioses mediante himnos específicos y votos de recompensa, de acuerdo con la escritura en cuestión, para propósitos específicos y mediante procesos específicos. Thank you. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a empezar con el texto 20, lo vamos a releer rápidamente para ver de qué trata el significado. Texto 20, el mundo espiritual, el cual consiste en las 3/4 partes de la energía del Señor, se encuentra más allá de este mundo material, y es especialmente para aquellos que nunca habrán de renacer. Otras personas que están apegadas a la vida familiar y que no siguen estrictos votos de celibato, han de vivir en los 3 mundos materiales. Entonces, este verso está explicando el clímax del Varna Ashra Dharma y el beneficio más elevado que pueda tener el ser humano es el desapego sexual. Este apego sexual es el que nos está manteniendo entonces vida tras vida en el ciclo de nacimiento, vejez, enfermedad y muerte. Y esta situación tiene que ver con el cuerpo material y más no con el cuerpo espiritual. Entonces, mientras sigamos apegados a este sentido que es el más fuerte que puede existir, que es el sensual, vamos a seguir dando estas vueltas del samsara, ciclo de nacimiento y muerte, ¿no? El voto de celibato se ha pensado para comenzar en el ashram de brahmacharya. Ashram, recuerden que son los 4 estados que puede adoptar una persona, ¿no? El de brahmacharya, soltero, estudiante, grihastra, casado, vanaprastra y sannyasa. Entonces, ¿por qué está pensado el celibato para el brahmacharya, para la etapa de joven estudiante? Porque como ellos no han probado el tema de la sexualidad, les es más fácil luego seguir de esta manera. Se dice entonces que cuando uno no tiene este apego en particular, el reino de las 3/4 partes de la creación, que es el reino espiritual, es asequible. En ese universo espiritual, entonces no existe ni muerte ni temor, y uno se encuentra lleno de bienaventuranza, felicidad y conocimiento. Tengo un poquito de ruido de Srivas. Srivas, ¿puedes silenciar el micrófono, Talita? Que se cuela un poquito de ruido. Gracias, profe. Gracias. Entonces, la Suprema Personalidad de Dios se llama Sachit Ananda Vigraha. En el Brahma Samhita el comienzo inicia así. Ishvara Param Krishna Sachit Ananda Vigraha.
Anadir Adir, Govinda Sarva Karana Karanam. Govinda Krishna es la causa de todas las causas. Él es el Señor primordial. De modo que la suprema personalidad de Dios es Sachit Ananda Vigraha. La realización del Brahman impersonal es la realización de su parte Sat, que es la parte de la eternidad. Y la realización, el entendimiento de Paramatma, es la realización entonces de Sat y Chit y conocimiento. Entonces, pero cuando podemos comprender la personalidad de Dios como Krishna, como comprensión de todos los rasgos, se entiende Sat, Chit y Ananda y Vigraha de forma completa. Entonces, recapitulando, Sat, Chit, Ananda. La razón unipersonal, la razón del Paramatma, ahí seguimos de una forma incompleta entendiéndolo, pero cuando entendemos Vigraha, estamos entendiendo la forma completa. Las personas con menor inteligencia espiritual, como dice Srila Prabhupada, se quedan solo en la comprensión impersonal del Señor. Y esto se puede confirmar en las escrituras védicas como Nityo Nityanam Chetanas Chetanam, en el Katha Upanishad. Entonces, como también somos personas, somos seres vivientes individuales, tenemos nuestra individualidad y por lo tanto todos somos individuales. De manera similar, la suprema personalidad de Dios, el absoluto supremo, él también lo es, al final de cuentas, una persona. Entonces, si no tiene ni forma, o si por lo menos... si él no tuviera forma, entonces no podría ser del todo completo. ¿Ok? Eso es un pequeño apartado antes de seguir en el Varna y Ashram, de lo que era la forma bienaventurada del Señor completa. Se dice entonces que si un casado puede abandonar la complacencia de los sentidos, y este casado fue entrenado en el Brahmacharya, se le solicita históricamente que a la edad de 50 años tome el ashram de Vanaprastha, que es con su esposa renunciar en el bosque para tener una vida espiritual más pronunciada fuera de la vida familiar y más tarde poder tomar la vida de renuncia, que es el sannyasa. Hay varias corrientes espirituales que se apegan a esto del celibato, que son la budista, el sankarista y nosotros los vaishnavistas. ¿Qué se busca entonces finalmente con este celibato? La renuncia, la ruptura con este ciclo de nacimientos y muertes. Dice también Srila Prabhupada que las personas que rompen el celibato, al final de cuentas, no pueden entrar en el reino de la inmortalidad, pero sí pueden ser promovidos a planetas superiores. Si un espiritualista cae de su plataforma, se le vuelve a compensar o recompensar con un nacimiento en una familia o rica o una familia de brahmanas. El señor Chaitanya, en este caso del celibato, era tan estricto que hay un discípulo suyo que se llama Chota Haridas, que si no recuerdo mal, él giró, iban todos en congregación y giró a ver a una mujer, nada más, solo giró a verla, y el señor Chaitanya lo castigó sacándolo de su congregación. Entonces, el celibato es solo una parte del entrenamiento que tenemos que tener como espiritualistas. Y todo este entrenamiento tiene como finalidad, poder entrenar la mente para que podamos tener una transición al final de esta vida. La muerte es la prueba máxima y la prueba más difícil. Entonces, podemos encontrarnos muy desconcertados al pasar por ese momento. Entonces, pero si estamos muy entrenados, lo que tenemos que recordar es a Krishna. El Señor dice en el Srimad Bhagavad Gita, en el 8.5, dice: quien quiera que en el momento de la muerte deje su cuerpo, recordándome solo a mí, llega a mi ser. Y no hay duda de ello. Hay un ejemplo de esto de
recordar a Krishna en el momento de la muerte. En el Srimad Bhagavatam se cuenta la historia del rey Bharata. El rey Bharata era un devoto puro que había reinado con mucha rectitud en su reino y había cumplido todos sus deberes como gobernante, y era un hombre de familia. Entonces, en un momento determinado, este rey dividió todas las riquezas entre sus familiares y se retiró al bosque. Ahí él, con todos sus sacrificios, su corazón puro, había tenido ya visiones de lo divino y todo, pero en uno de esos momentos en el cual estaba haciendo sus abluciones matinales, sentados en la ribera del río, cantando sus mantras, Bharata pudo ver que había un venado embarazado, que estaba tomando agua cerca de él, y en un momento escuchó el ruido de un león rugir, y esta madre venado salta al río, y en el esfuerzo de escapar, da a luz a su venadito, a su bebé, y ella pues muere, no llega al otro lado. Cuando vio Bharata todo esto, él sintió mucha compasión por ese venadito y dijo, pues como un amigo sincero que él era, tomó el ciervo, que huérfano ahora lo llevó a su ermita, y gradualmente, mientras él lo cuidaba y lo veía crecer, él se fue encariñando del venadito. Tan a tal punto que lo empezó a tratar como su propio hijo. Lo que sucedió fue que empezó a descuidar toda su práctica espiritual, y por más que él había abandonado todo un reino que tenía, toda la familia, había entregado todas sus riquezas para ir a encontrar a Dios al bosque, lo que ahora estaba haciendo era volviéndose a estar apegado a un siervo que dependía de él. Entonces, cuando le tocó llegar el momento de su muerte de Bharata, el ciervito estaba pues pegadito a él, ¿no? En ese momento de la muerte, y como él estaba tan apegado, el último recuerdo que él tuvo al trascender el cuerpo fue el del venado. Por toda la práctica espiritual que él había tenido, ya viviendo en cuerpo de ciervo, venado, pues tuvo la posibilidad de recordar su vida anterior y darse cuenta del error que había tenido. Entonces, esta nos deja como enseñanza dos cosas: que es muy importante lo que pensamos al momento de morir, y segundo, que no tenemos que descuidar en ningún momento nuestra práctica espiritual, porque siempre las garras de Maya están al acecho y no sabemos cuándo nos pueden dar ese golpe, ¿no? En la siguiente vida, para terminar la historia, él nace como Yadabharata, y en esa vida, finalmente, como santo, logró la liberación. Entonces, lo que tenemos que pensar, evidentemente, es que si uno quiere en esta vida o para la próxima reunirse con Dios o iluminarse, hay que cultivar todos los pensamientos elevados y espirituales. ¿Okay? Paso al texto 21 en este momento. Dice: así pues, mediante sus energías y de un modo global, la omnipresente personalidad de Dios es el amo en las actividades de control y en el servicio devocional. Él es el amo último tanto de la esencia como del conocimiento verdadero de todas las situaciones. Entonces, Srila Prabhupada aquí dice que aquel que transita de forma perfecta por el campo de la actividad se le denomina Purusha o Kshetra Gyan. Y este término se le puede aplicar tanto al Señor como al alma individual. Recordemos que Kshetra significa lugar y Kshetrajna es el conocedor del lugar. Nosotros como alma individuales somos conocedores de este campo, pero el Señor es el gran conocedor de todos los campos. ¿Por qué? Porque todos somos iguales al Señor en cualidad, mas no somos iguales en alcance, en cantidad. A diferencia de nosotros, el Señor puede ver pasado, presente y futuro, pero nosotros no quedamos limitados solamente a nuestro entorno. Nosotros nos volvemos olvidadizos debido a nuestra naturaleza. Pero esto no sucede cuando estamos en el mundo espiritual, al cual se le llama Tripada Vibhuti, porque en ese mundo espiritual estamos libres de nuestras contaminaciones materiales. La naturaleza material se le llama avidya,
onesencia, mientras que al mundo espiritual se le denomina vidya, o colmado de conocimiento. Tenemos 3 etapas que cruzar en este mundo de esencia, que es Dharma, Artha y Moksha. Aquí Srila Prabhupada solo explica lo que es Moksha, que es la última etapa del olvido, y que el monismo o el impersonalismo tiene como objetivo, al no conocer la diferencia cuantitativa con el Señor, pues fundirse en este Moksha de impersonalidad. Entonces, ¿qué actividades tenemos como almas individuales en este mundo material? Pues ensoñarnos con la creación, pero a través del servicio devocional que prestamos al Señor, pues no queda mucho espacio para este avidya, y al final es nuestra propia elección permanecer en este o permanecer en el otro lugar. Eso es lo que sucede. El texto 22 dice: de esa personalidad de Dios se generan todos los globos del universo, y la forma universal con todos los elementos, cualidades y sentidos materiales. Sin embargo, Él se encuentra apartado de esta manifestación material, tal como el Sol se encuentra separado de sus rayos y calor. Muy bien, vamos por la mitad de los versos. Voy a bajar mis apuntes para verlos tantito, a ver quién anda por aquí. Ay, María del Pilar está con la cámara prendida. Muy bien, muy bien. ¿Quién más me sigue acompañando? ¿Hay algún comentario o duda o corrección que me quieran hacer al momento? Aquí los eruditos, compañeros. Lu dice: ese pasatiempo me parece muy lindo, porque imagino la ternura que sintió por el venadito. Pues sí, yo siento una lucha constante entre dividirme entre estos apegos materiales y espirituales. Más no quiero dejarlos, simplemente. Estoy en esta experiencia material, y lo que intento hacer es pues sacar mi mejor partido de lo que vivo, y pues amar a toda mi familia, incluida mi familia perruna, que es bastante amplia. Tenemos 3 perritos, 3 hijos, esposa. Entonces, qué sé yo si me toca o no ir al mundo espiritual, ¿sí? Con tantos apegos o no, pero a mí me tiene sin cuidado, la verdad. No ando buscando irme al mundo espiritual, lo único que busco es la felicidad en este mundo material, junto a las personas que amo, y no olvidarme de Krishna, de cantar mis santos nombres, y si toca volver, pero siempre en compañía del santo nombre, que es lo más importante para mí. Muy bien. ¿Alguien quiere decirme algo más? ¿No? Sí, yo sí quisiera, bueno, pero no quiero distraer mucho tu clase. Era 30 minutos y no te... Nada más, es un tema tan interesante esta parte del celibato, porque efectivamente en las diferentes corrientes religiosas hay una precisión muy clara al respecto, ¿no? Justo en la clase del Gita del domingo pasado, donde analizábamos esta parte de cómo saber o tener claridad de que los deseos de los sentidos finalmente son algo que no podemos erradicar, pero sí podemos purificar y orientar hacia una cuestión más trascendente. Y en este sentido, identificábamos en esa reflexión los diferentes sentidos que tenemos y cómo podemos orientarlos hacia la trascendencia. Pero analizábamos, o bueno, yo puse en la mesa, que en el caso del sentido del placer de la sexualidad, independientemente de que desde las escrituras se trata de validar dentro del marco del matrimonio, es justo un sentido y un placer que va más allá de lo corporal, sino que aparte tiene un ingrediente psicoemocional muy fuerte, ¿no? Entonces, precisamente este deseo, ¿sí? Se vuelve como que el mayor reto, ¿no? Para poderlo manejar, y a veces la pregunta es, ¿cómo poder trascenderlo? O sea, ¿cómo poder trascenderlo cuando no se desea el marco ni del matrimonio para validarlo, cuando no se desea el marco de los hijitos para validarlo,
y entonces pareciera que lo que queda al frente es, sorry, no hay otra opción, lo paras, ¿no? Entonces, bueno, es la reflexión que me queda y sé que seguramente se necesita otro espacio, ¿no? Ahí sí no hay otro más que reprímelo, punto, ¿no? Entonces, No, bueno. no, no, perdóname, yo no estoy de acuerdo en eso. De la represión no nace nada bueno. Yo tengo, ahorita María, espérame un segundito. De la represión no sale nada bueno. Yo no tengo mucho conocimiento, pero sí tengo toda una vida de esto. No nací como muchos de aquí en Conciencia de Krishna, pero entré a Conciencia de Krishna hace 30 años. Entonces, yo he intentado todo. He intentado obligarme, forzarme, meterme al templo, pues, y no nace nada bueno de eso, porque al final viene siendo algo muy artificial. Y con el tiempo me vine dando cuenta de que hay que seguir el proceso natural de cada quien. Entonces, yo creo que a través de la práctica, a través del canto, del estudio, naturalmente en mí se ha ido dando el control. Entonces, si lo imponemos, nos quemamos y como mucha gente se termina yendo porque no soporta esta quemazón, es la verdad. Entonces, pero si le damos tiempo a nuestra madurez, hasta el mismo cuerpo, naturalmente, cuando ya vayamos siendo más ancianos, yo creo que nos vamos a ir como calmando. No creo que sea por cualquier razón que a los 50 se pida que uno empiece a tranquilizarse, ¿no? Y empezar a hacerle esta renuncia de a poquito, para que cuando ya seas un anciano ya puedas hacer ese sannyas. Yo creo que hormonalmente ya hasta estamos más preparados para que ese deseo se vaya suprimiendo. María del Pilar. Sí. Buenos días, Hare Krishna. Sí, es muy importante esto que están hablando, lo de los sentidos, ¿sí? Cómo controlar todos los, bueno, principalmente nuestros sentidos. Es a través, o sea, es un control, no una represión, porque si reprimimos, eso va a estallar en algún momento. Si es como una olla express. Entonces uno tiene que ir controlando, ser más consciente, ¿verdad? De ese control. Y ¿por qué no? Yo digo, bueno, si eso es como algo que también el cuerpo necesita, porque lo necesita para estar en un equilibrio, ¿sí? Entonces, solo eso, el control. Y con respecto a la vida material, eh, es no quitar todo, no decir voy a irme, no sé, de eremita, ¿sí? Y allá en una cueva, ya no estamos en el tiempo de las cuevas, ¿verdad? De irse a una cueva. No, estamos en el tiempo de esa práctica que va uno cada día, que nos permite Krishna aprender cada día un poquito y ir practicándolo para compartirlo, porque nada es para nosotros, nada en este mundo es solo para nosotros, es para compartir, para dar, para sentir, ese compartir con alguien, ¿sí? Eso que va uno sintiendo cada día. Entonces es agradecer, inclusive lo que se tiene, porque lo importante es el no apegarse, no quitar todo, sino no apegarse, agradecer lo que se tiene y decir gracias por este momento. Como dice una enseñanza, todo lo bueno que te llega viene de Dios, todo lo malo que te golpea viene de ti mismo, ¿no? Entonces, es nada más agradecer y no apegarse, evitar, o sea, pues todo es de Dios, ¿qué es nuestro? Si todo es de Dios, nada es nuestro. Entonces, ¿a qué nos vamos a pegar? A la nada, porque nada es nuestro, ¿sí? No nos pertenece. Eso es lo que pienso, lo que siento. Gracias, María. Hare Krishna. Ananta. Haribol, buenos días. Gokulananda, buenos días. Yes. Sí, yo quiero aportar aquí un poco desde mi experiencia. No soy tan erudito como grandes practicantes. Digo, yo tengo cerca de 13 años en el movimiento, pero bueno, de lo que he aprendido en este tiempo es que todo esto, la conciencia de Krishna y el amor a Dios,
tiene que surgir de manera natural. Es decir, no podemos llegar fingiendo ser quien no somos y fingiendo prácticas que no hacemos. Todo esto gradualmente se va a ir dando en la medida que tú vayas despertando la conciencia. Y muchas de esas, no lo sé si en esta vida las alcancemos a lograr. Como decía Gokulananda, ¿no? Yo vengo a vivir en esta vida, pues, ser feliz y sí tener presente a Krishna, ¿no? Finalmente, buscar la perfección desde una manera no natural, creo que es un poco deshonesto hasta contigo mismo, ¿no? Porque finalmente, bueno, las personas que no nacimos en cuna de devotos, que finalmente llegamos, digo, yo llegué al movimiento estando casado, pues imagínate toda la serie de cosas que uno viene trabajando, ¿no? Aquí lo importante, como dice también María del Pilar, es reconocer que nada de lo que está en este mundo nos pertenece. Inclusive mismo el tema de la sexualidad, uno debe de entender que es finalmente un acto al cual no debe de apegarse, porque al final del día solo es un momento en este espacio, en este tiempo y con la pareja con la que en este momento estás. El día que uno deja este cuerpo, pues nada de todo esto se lleva, ¿no? Entonces hay que aprender a darle el valor de las cosas que simplemente son para este momento, sin apegarse, sin saber que tu casa, tu auto, tu esposa, tu familia, tus perros, tus gatos, tu todo, son tuyos. Solo cumplen un papel de compartir esta experiencia material contigo y tienen una enseñanza que tú eliges orientar hacia dónde, ¿no? Con el nivel de conciencia que tienes, ¿no? Entonces, bueno, un poco para el comentario que decía Lu, el reprimirse a veces tiene unas complicaciones después, pues muy fuertes, ¿no? Porque realmente no eres tú. Más bien orienta y dedica cada una de las acciones que tú tienes hacia un servicio, hacia una gratitud a Krishna. Gracias. Buen día. Yay, yay. Gracias. Excelente. Muchas gracias por sus aportaciones. Vamos a retomar, que estamos por el 22 de 26. A ver, vamos a echarle velocidad. Estamos en el capítulo 22 y vamos a explicar esto. A ver, déjenme regresar a todo esto, donde estábamos. Muy bien, aquí dice entonces que el Señor Supremo es Purusha o Purushottama y que la manifestación se llama Ekapada Vibhuti. La naturaleza material es como la amante del Señor poco atractiva, que no se siente atractivo, pero él sí se siente atractivo de la creación espiritual, como una amante más bonita. El Señor va a fecundar esta naturaleza material para así poder crear toda la manifestación, y una vez que Él la fecunda, entra en ella como el Visvarupa, que recordemos que es la forma universal que se le mostró a Arjuna, pero que no es la forma original del Señor. Entonces, aquí se explica que Él se expande como los rayos del sol y como su calor. Mas, sin embargo, el planeta Sol está separado de ese calor y de esos rayos. Y que la forma original, que es esta Visvarupa del Señor, es la forma original de Krishna con dos manos y con su flauta. Voy a cerrar unos micrófonos, por favor, Gio y Srivas, para que no entre mucho ruido. Gio. Entonces, el señor Govinda reside en su morada trascendental que se denomina Goloka. Mas, sin embargo de eso, él se encuentra presente en toda la creación. Su unidad, perdón chicos, ya, gracias. Entonces, manifiesta su unidad desplegando una diversidad de manifestaciones materiales y espirituales, y que aparte que se encuentra aparte de todo, aún así, nada es diferente de él. Vamos al texto 23. Cuando yo nací de la flor del loto abdominal del señor Mahavishnu, la grandiosa persona, yo no tenía ningún otro ingrediente para ejecuciones de sacrificios, a excepción de las extremidades corporales de la gran personalidad de Dios. Entonces, Prabhupada explica que Brahma es conocido como Swayambhu. Entonces, aquel que no tiene ni padre ni madre. Entonces, como Brahma es el ser original y no nace de una unión sexual,
lo hace de la flor del loto abdominal del Señor, de la expansión plenaria, que es Mahavishnu. Por lo tanto, Brahma es parte del cuerpo del Señor. Lo que sucedió cuando nació fue que Brahma miró para todos lados y dijo, pues aquí hay mucha oscuridad, y se sintió perplejo. Pero el Señor lo inspiró a hacer sacrificio a autoridades desde el corazón. Pero como se dice aquí, no existía ningún ingrediente para poder hacer esos sacrificios. Es particularmente los animales que se utilizan para ese sacrificio. Cuando un animal es sacrificado por un sacerdote cualificado, ese animal alcanza un nacimiento, una vida posterior más adecuada. Pero no se puede hacer ningún sacrificio animal, está estrictamente prohibido si no existe un sacerdote que pueda hacerlo de esa manera. Entonces, lo que hizo Brahma a partir de ese momento, a partir de las extremidades de Garbhodakasaya y Vishnu, fue crear esos ingredientes. Entonces, por lo tanto, toda esta manifestación está creada a partir de las extremidades del Señor. Lo que sucede aquí, y también dice Prabhupada, que habla mucho de los impersonalistas, que ellos piensan que no hay beneficio en adorar al Señor si todo es el Señor. Por otro lado, el personalista lo adora por sentido de gratitud. Las frutas, las flores, todos nacen de la tierra, pero una persona que es sensata va a adorar a la tierra con los ingredientes de la tierra. Asimismo, como se adora al Ganges con las propias aguas del Ganges, y el personalista utiliza los mismos elementos que son del Señor para adorar al Señor. Pasamos al texto 24. Para realizar ceremonias de sacrificio uno necesita ingredientes de sacrificio, tales como flores, hoja y paja, así como el altar de sacrificio y un momento adecuado que es la primavera. En el texto 25 dice, otra cosa que se requiere son utensilios, granos, mantequilla clarificada, miel, oro, tierra, agua, el Rig Veda, el Yagur Veda y el Sama Veda, y 4 sacerdotes para hacer este sacrificio. Entonces, para realizar exitosamente este sacrificio se necesitan por lo menos 4 sacerdotes, uno que es el que pueda ofrecer, Jota, uno que pueda cantar, Udgata, uno que pueda encender el fuego sin ayuda de otro fuego, que se llama Adar Valyu, y por último, uno que pueda supervisar, que se le llama Brahma. Esos sacrificios se realizaban desde el nacimiento del señor Brahma, la primer criatura viviente, hasta el reinado de Maharaj Yudhishthir. Pero entonces sí existían esos expertos brahmanas que podían llevar a cabo esos sacrificios, pero a partir de ese momento, cuando apareció la era de Kali Yuga, que es la era de riña e hipocresía, esto se acabó y ya no hay posibilidad de realizar ese tipo de sacrificios. En el Chaitanya Madhya Lila, el 6.242, se dice Harer Nama, Kevalam, Kalashu Nasti Eva Nasti Eva Gatir Anayata, que dice, en esta era de riña e hipocresía, el único medio para alcanzar la liberación es el canto del nombre del Señor. No hay otra manera, no hay otra manera, no hay otra manera. Pasamos al texto 26. A ver. Déjame ver ahora. 9:43. Me voy a apurar tantito. Entre otras cosas necesarias se encuentra la invocación de diferentes nombres de los semidioses mediante himnos específicos y votos de recompensa, de acuerdo con la escritura en cuestión, para propósitos específicos y mediante propósitos específicos. Entonces, ofrendar sacrificios está en la categoría de acción fruitiva. Y esto se tiene que hacer con una vibración de sonidos muy particular. Y desde hace 4.000 años, como se explicaba en el verso anterior, ya no existen ese tipo de brahmanas. Entonces, si nosotros llegamos a ver cualquier tipo de esos sacrificios en la actualidad, lo único que es una expresión de show off, ¿cómo se diría? Agrandamiento, de mandarse la parte, porque no son para nada efectivos, porque esos sacrificios no sirven. La ciencia material tampoco puede tener un propósito para cambiar, digamos, una posibilidad de cambiar la vida humana. Solo lo que puede hacer la ciencia material en este momento es mejorar o crear necesidades para las personas.
Pero al final, la única manera de poder hacer esto es la iluminación espiritual. Y la única manera de hacerlo en esta era de Kali Yuga es invocar el nombre del Señor. Y nos podemos beneficiar muy fácilmente solo invocando estos nombres, y este proceso involucra todos los demás procesos de las eras anteriores. Entonces, muchas de estas veces el propulsor de este canto del santo nombre, que lo hemos mencionado muchas veces y que tal vez no lo hemos hablado tanto, es el señor Chaitanya. Que me gustaría aquí ponerme un poquito histórico y dar una pequeña reseña de cómo comenzó el señor Chaitanya con todo esto. Se dice que el señor Chaitanya ya estaba invocando desde antes del nacimiento el canto del santo nombre. ¿Por qué sucedió esto? Porque él nació durante la luna llena del mes de Falguna, que este mes de Falguna va en el año 2021, va desde el 28 de febrero al 28 de marzo. Y el 28 de marzo del 2021 estaremos celebrando el nacimiento del señor Chaitanya, Gaura Purnima. El nacimiento en el calendario católico se dio en el 1486 en Mayapur. Entonces, mientras estaba la luna eclipsada y él estaba tomando nacimientos, todas las personas de Nadia, la ciudad natal, estaban bañándose en el Bhagirathi, en el río Bhagirathi, y pues todos estaban en Haribol, Haribol, canta los santos nombres del Señor, canta los santos nombres del Señor. Entonces, desde su nacimiento ya él estaba promulgando el Kirtan. Este señor Chaitanya era un niño muy hermoso y a todas las damas del pueblo les encantaba ir a verlos. El padre de su madre, que se llamaba Pandit Nilambara Chakrabarti, que era un astrólogo, él pudo ver que este niño iba a ser un gran personaje, por lo tanto le dio el nombre de Vishvambar. Las damas del pueblo lo nombraron como Gaurahari, por su tez dorada, y su madre lo llamó Nimai, debido a que nació cerca de un árbol que se llama Nimba. Entonces, pues este muchachito era muy hermoso, a todo el mundo le encantaba ir a verlo, y a medida que él fue creciendo, se fue convirtiendo en muy caprichoso, la verdad, era muy, muy caprichoso y muy juguetón. Después del 5º año de su 5º cumpleaños, fue admitido en el Pathshala, donde aprendió a hablar bengalí en muy poquito tiempo, y se explica que también cuando él estaba en brazos de su madre, uno de los trucos que él hacía para que se cantaran los santos nombres era empezar a llorar muy fuerte. Y lloraba, y lloraba, y lloraba, y todas las damitas empezaban a cantar Haribol, 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 y él se detenía. Entonces, él así estaba ya también presagiando la futura misión que iba a tener, ¿no? Hay una historia donde él demuestra que es Dios. O sea, la primera demostración de que él es Dios es cuando reciben a un peregrino en su casa y se le pide que cocine prashadam. Entonces, frente a la deidad, él empieza a ofrendarlo y viene Nimai y se lo come. Entonces, el brahman así como de, bueno, le dice el papá de Nimai, le dice, ¿por qué no haces otra vez la ofrenda? No hay problema. Entonces, la hace por segunda vez y viene el niñito y va y se la come de nuevo. Y después dice, este niño, lo voy a matar, ya para de comer mi comida. Y el papá le dice, por favor, brahmana, por favor, hazme otra vez la ofrenda, no hay problema, para que podamos comer. Pero como ya era tan tarde, toda la familia se durmió. Este niñito va de nuevo y le come la ofrenda de nuevo. Ya estaba, el brahmana ya estaba así como de, what, ¿por qué sigues haciendo eso? Aprovechando que todo el mundo estaba dormido, Nimai se manifiesta como Krishna, y este brahmana pues cae en éxtasis en el objeto de su devoción. En el 8º año, voy a hacer un parate porque veo una manito parada por ahí. ¿Me quería decir algo, Ananda? Era de la pregunta de hace rato, pero si quieres al final para no interrumpir esto. Bueno, listo. Sigo entonces con la historia del señor Chaitanya. Bueno,
¿Qué sucede? El señor Chaitanya va venciendo a todo el mundo en conocimiento. La verdad que sí, era bastante presumido, le gustaba dar a todos y vencer a todos, y era bastante malcriado como se explicó. Él estudia el Smriti en su propio estudio y también estudia la Nyaya, que es por aquí lo voy a explicar más adelantito, que es el Nyaya. Y después, a la edad de 10, se vuelve todo un experto en gramática, retórica, y pues, bueno, ahí va. Tiene un hermano que se llama Visvarup, que toma sannyas, se deja la casa, entonces están muy desconsolados sus padres, al poco tiempo muere el papá de Nimai también, y queda viuda la mamá, también muy desconsolada, le pide que se case. A los 14, 15 años se casa con Lakshmi Devi, que también era de la ciudad de Nadia. Y bueno, habíamos dicho que a mí me llamó la atención que era muy experto en la filosofía Nyaya. Voy a explicar rápidamente lo que es Nyaya. No puedo decirlo. Bueno, aquí está la explicación. Dice que es un sistema ortodoxo de filosofía antigua india, que desempeña como mayor papel la lógica y la gnoseología. Se vincula con el sabio Gautama, y se escribió por ahí el siglo II. Explica que existe un universo material compuesto de átomos cuya combinación forma todos los objetos. Además, que en el universo hay un sinnúmero de almas que pueden estar libres y asociadas a los átomos materiales. Ishvara, siendo el máximo principio espiritual regulador, no crea alma ni átomos, sino combinaciones de átomos, y organiza la conexión de almas con átomos y que la liberación de almas respecto de los átomos. Entonces, el sistema reconoce 4 maneras de tener conocimiento, que son las sensaciones, la deducción, la analogía y los testimonios de hombres y autoridades. Que me suena bastante lógico que el señor Chaitanya estudiara todo eso por la demostración que estaba haciendo de tanto conocimiento. Bueno, siguiendo con la historia del señor Chaitanya, él ya como casado se va a orillas del Padma, va a hacer riquezas porque pues era su ashram, y regresa con mucho dinero. Pero cuando regresa, pues su madre estaba muy acongojada porque pues Lakshmi Devi le mordió una serpiente y él, pues, ella murió. Entonces, nomás muchas desgracias en su casa. Y él volvió a casarse a petición de su madre, pero esta vez lo hizo con Vishnupriya. A la edad de 16 o 17 años viajó a Gaya y tomó iniciación de su maestro espiritual, que se llama Ishvara Puri. Y aquí vamos con la presentación. Después de todo esto, que ya declaró él ser Dios, de haber pasado por la vida de casado 2 veces, de hacer riquezas, él también en determinado momento y muy joven toma la vida de sannyas, dejando a su madre y su esposa, y presenta por primera vez el Mahamantra. Se lo presenta a Tapana Mishra, que es un gran devoto puro del Señor. Él básicamente estaba muy acongojado también porque, a pesar de cantar los santos nombres del Señor y hacer todos los sacrificios, él no lograba encontrar la felicidad, ¿no?, en esto. Pero lo que sucedía era que era porque no tenía la guía adecuada. Entonces, con la mente muy perturbada, en un sueño se le manifiesta un ser divino y le dice, pues vete para ver a una persona que se llama Nimai, que él es la suprema personalidad de Dios, Narayan, y tiene como propósito en forma humana presentar muchos pasatiempos maravillosos. Vete a verlo a él para que puedas tener tus respuestas. Pero este ser divino también le dice, ni se te ocurra decirle a nadie esto que te estoy diciendo, porque te prometo que vas a tener una infinidad de vidas de sufrimientos. Entonces, muy calladito, él se va a ver a Nimai, que estaba junto a sus discípulos ahí en la orilla de un río, del río Padmati, y se tira a sus pies en reverencia y le dice, por favor, Señor, instrúyeme, que yo estoy perdido, soy un alma muy caída y pues no sé cómo seguir con toda esta vida y qué sé yo. Y el Señor le dice, no, pues la verdad es que tú eres muy afortunado, le dice. Tu deseo de servir a Krishna es el camino perfecto. Krishna viene una vez cada 4 yugas
y apenas apareció hace muy poco en la forma de Krishna. Y tenemos una práctica que está designada para esta era, para la elevación de la sociedad humana, en esta era de Kali Yuga. Y esta práctica incluye todos los procesos. Y esto se llama Sankirtan, que es la propagación del canto congregacional de los santos nombres. Entonces, escúchame bien, Mishra. En esta era no es necesario realizar ningún tipo de severa austeridad o sacrificio opulento. Quien quiera que lo glorifique al Señor Supremo va a obtener el éxito y va a regresar con Krishna con fe determinada. Pero no hay que tener ningún tipo de falso prestigio. Así que en este momento, ahora te voy a revelar el santo Mahamantra de 16 nombres de Krishna, que es Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Constantemente cantando y adorando así el Mahamantra, tu corazón va a rebosar de amor por Dios y gradualmente entenderás el objetivo último de la vida y la manera de alcanzarlo. Ajo. Muchas gracias. Bueno, hasta ahí llegamos con la clase de mi participación. Si quieren, vamos a los comentarios, dudas, correcciones. Muchas gracias por la linda clase, Gokul. Gracias, Lynn. De verdad estuvo súper linda y me encantó cómo narraste toda esta historia del señor Chaitanya. Me la fui imaginando. Gracias. Muy importante saberlo, que es nuestro precursor finalmente. Muy bien. Sé que Ananda por ahí quería decir algo, si no... Sí, nada más de los comentarios que hubo hace rato de la pregunta de Lu, de la restricción, que sí es bueno restringirse y todo eso. Pues de lo que yo recuerdo, de lo que he leído de Srila Prabhupada, como que Srila Prabhupada nunca utilizó como la palabra restricción, sino cambiarlo a un gusto superior, ¿no? Por ahí está el libro incluso de un gusto superior, siempre era como uno con más carne, pero ten prasada, ¿no? Que es ofrecido a Dios, que es todavía mejor. Como realmente cambiar las actividades que tuvieras que quisieras moderar. Hay una historia también que cuentan que un discípulo le dijo a Srila Prabhupada, como orgulloso o presumido, ¿no? Le dijo, Srila Prabhupada, es que yo ya no tengo ningún deseo sexual. Y Prabhupada le contestó, pues deberías ir al doctor, ¿no? Porque eso no es normal, ¿no? Nunca hizo como ese énfasis en ese sentido. De hecho, el único verso que me sé, o medio sé en sánscrito, el de Bacho Vegan, Manasa Kruda Vegan. O sea, realmente lo que dice es aquel que logra controlar los impulsos, que habla de la mente, el habla, la ira, el órgano, el estómago, el órgano genital. Lo que dice es aquel que controla, no aquel que restringe, no aquel que, o que dejes de sentir, sino simple y sencillamente hay una situación que, pues como lo estaban explicando, ¿no? Estamos en este cuerpo material y desde luego estamos sujetos desde el antojo o apetito sexual hasta voltear y ver una botana y querer comértela, ¿no? Nuestros sentidos siempre andan buscando a través del tacto, la vista y todo. Entonces, lo que siempre invitó Srila Prabhupada es cambiarlo a un gusto superior, es buscar algo más trascendente, ¿no? A muchos les funciona cantar el Mahamantra y realmente conectar con Dios, otros es, no sé, les cuesta mucho trabajo dejar el vino, el alcohol, yo qué sé, pues igual buscarlo por algo que sea todavía mejor, más elevado para que puedas trascender a eso. Y ya bueno, era mi aportación que quería hacer nada más. Muchas gracias. Gokul, quiero aportar algo. De alguna manera les doy la razón a todos y a la vez no. Va a ser un debate muy extenso. Bueno, para empezar, es muy importante lo que dices. O sea, realmente Krishna dice Nigraha Kim Karishati, o sea, que puede hacer la represión. Pero al mismo tiempo menciona lo que dice Ananda, que uno puede alejar a los sentidos de sus objetos, ¿no? Por abstenerse, por evitar los objetos, por reprimir,
pero el gusto va a permanecer ahí hasta que no se encuentre un gusto superior, que es el énfasis que dio Ananda. Sin embargo, también Krishna, en el Bhagavad Gita 3.6, él explica específicamente que una persona que se reprime, como tú lo mencionas, y que se va, pero que con su mente continúa pensando en los objetos de los sentidos, una persona que abstiene, que reprime, que evita que los sentidos entren en contacto con sus objetos, pero con su mente todavía está morando en los objetos de los sentidos, es una persona confundida cuya conducta se dice que es falsa, y Prabhupada le traduce directamente como farsante, que es karma indriyani samimajastam indriyartam vimudatma mityachara, que es farsante o con una conducta falsa. Pero en el siguiente verso hay una palabra interesante, ¿okay? Porque las palabras que usa Krishna es samyamya, que se traduce como represión, ¿no? Quien reprime la acción de los sentidos. Y en el siguiente verso, en el 3.7, si alguien nos quiere por ahí apuntar, es un buen estudio para entender cómo Krishna explica esto. En el 3.7, él explica que una persona que llega a regular los sentidos por medio de la mente, yastu indriyani manasa niyamya, que regula los sentidos mediante la mente, Aravatarjuna es superior, es más adelantado. Y esa persona comienza a vincular sus actividades, ¿okay? Karma Indriya y Karma Yoga, ¿no? Todos sus sentidos empiezan a vincularse. Más adelante, en el 3.33, en ese mismo capítulo, Krishna explica que todo mundo sigue y todo mundo actúa de acuerdo a su propia naturaleza, incluso el sabio. Sadrisham chestate swasya prakriter jnanavanapi. Entonces, ¿qué puede hacer la represión? Es esa famosa frase de Krishna, Nigraha kim karishati. ¿Qué puede hacer la represión, no? O sea, incluso el sabio va a actuar de acuerdo a su propia naturaleza. Pero al mismo tiempo, en el siguiente verso, en el 3.34, Krishna explica que uno no debe de estar bajo el control del gusto y disgusto particular de los diferentes sentidos. ¿Sí? Entonces, simultáneamente no se puede reprimir, pero al mismo tiempo hay una necesidad en un principio. Y de hecho, cuando estudiamos el Dharma comienza con la represión. La virtud comienza con la represión porque no siempre estamos habilitados para nosotros hacer lo correcto y a veces necesitamos que alguien más externo nos oriente hacia el Dharma. E incluso nosotros, este cuerpo, no siempre estamos de acuerdo con el cuerpo nosotros y decimos, esto que quiero hacer no es correcto. Entonces, se ocupa reprimir y orientar hacia la virtud, de cierta manera, y se podría decir como, podríamos cambiar la palabra a regular, ¿no? Regular adecuadamente, pero es necesario. O sea, en un principio, o sea, un ladrón que tiene la naturaleza de ladrón, ¿verdad? Tiene que ser reprimido por la ley, por un agente externo. En nuestro caso, ya llevándolo a la práctica personal, cada uno de nosotros necesitamos definir claramente qué es correcto y qué es incorrecto, y muchas veces tendremos la naturaleza o el impulso de ir hacia lo incorrecto y tendremos que reprimir, ¿okay? Para poder orientar hacia la virtud. ¿Okay? Y ese es un problema que hay en el mundo material. ¿Pili? Sí, yo creo que deberíamos distinguir dos palabras, reprimir, ¿sí? Y reprender.
Sí, porque si alguien reprende a alguien, eso no es correcto, es reprender, pero reprimir es diferente, ¿sí? Entonces, todo es un control. Yo siento que todo va en un control, pero una progresión. Es una progresión de acuerdo al estado de conciencia, cómo se va a tener un control, hasta llegar a un momento en que ya, pues ya eso ya no tiene la importancia, ¿sí? Ya no le vamos a dar la importancia, sino vamos a ir a otro objetivo, a un objetivo más elevado, más espiritual, pero como digo, no represión, ¿no? Sino ir en ese proceso como el sol. El sol ¿qué pasa? Para que salga el sol, tienen que pasar 12 horas de aquí para que amanezca. No, el sol nos va a llegar de repente a las 12 de la noche y nos va a despertar y va a despertar a toda la naturaleza, los pájaros, todos se van a poner inquietos. No, es un proceso gradual, muy gradual. Y es muy importante ese proceso de acuerdo a conforme se va entendiendo la enseñanza, se va comprendiendo en el corazón la enseñanza, eso se va a ir dando. Porque si no se hace así, bueno, si las personas que no buscan una enseñanza espiritual van a estar siempre en ese lado del estado físico, ¿no? Del estado material físico. Entonces no van a entender otra cosa. Pero si se buscan una vida espiritual, eso se va a ir dando. Pero peor es como dijiste que cuando dice que alguien hace cosas por abajo del agua y después se dice que es muy espiritual, ¿no? Entonces, es que está pasando en las religiones, ha sido terrible todo lo que pasa, los pederastas, todo eso. Por eso se dice que actualmente debiera la Iglesia Católica permitir que se casen los sacerdotes y después llevar ese proceso de regulación poco a poco en esa graduación, ¿no? Que va siendo gradual. Y entonces va a haber personas más sanas físicamente, mentalmente, espiritualmente, buscando su vida espiritual y va a estar más sana la humanidad. De lo contrario, pues bueno, ahorita todavía estamos en un proceso muy fuerte, en una situación muy fuerte que eso ojalá y cambiara y reconocernos como seres humanos que estamos hechos así, que Dios nos hizo de esta forma, pero ir buscando la vida espiritual a toda costa. Hare Claro. Krishna. Hare Sí, Krishna. Vamos, solo para terminar, vamos a moderar tantito. Son 10 y 10. Vamos comprimiendo nuestras sí, opiniones para que lleguemos 10 a... segundos. 10 segundos. Dale, dale. Eh, el comentario que hago principalmente es porque se tiende a criticar a la persona que se reprime, ¿no? Y Krishna no hace eso, básicamente. Entonces, son cosas que son necesarias, ¿no? En cierto punto. La ley reprime a los ladrones, la ley reprime a los violadores, la ley reprime, ¿no? Y se les tiene que reprimir, ¿no? Sí tiene su función. Entonces, solo quería como apuntar eso de que no irnos a un extremo, ¿no? Sino buscar el punto medio. Sí, creo que es la combinación de todo. Tiene que haber conocimiento, tiene que haber canto, tiene también que existir esa represión en cierta manera también para poder ir regulando. Para eso finalmente tenemos 4 principios regulativos pero también Krishna nos da, como en el 7.11 del Bhagavad Gita, nos dice, yo soy el sexo regulado, entonces también nos da oportunidad de tener este tipo de situaciones en un gusto superior, como se decía. Alakshya, creo que quería mencionar algo. No, ya estamos fuera de tiempo, pero bueno, nada más rápido. Sí, el proceso es individual, entonces sería importante generar tal vez talleres de sexualidad, porque yo veo que los jóvenes están súper desorientados. Bueno, no solo los jóvenes, hay mucha gente desorientada en este tema. Y creo que es necesario que entendamos de qué manera podemos ejecutar ese proceso individual y gradual, ¿no? Bueno, en nuestra propia persona, porque justo ahora están unas chicas comentándome, ¿no? De que se habla, por ejemplo, de un principio, ¿no? Que no es, que es regular la vida sexual,
pero no saben cómo. O sea, entonces muchos se reprimen de todo a cero y entonces se vuelven frustrados y por eso hay abusos y violencias y cosas así, ¿no? Entonces es bien importante que sepamos que la vida sexual es parte de nuestra existencia y que gradualmente vamos a ir, conforme tengamos en mente la meta superior, desarrollando ese gusto por la trascendencia y que todas nuestras acciones van a ir encaminadas ahí. Nada más eso, que es amoroso el asunto. Sería interesante hacer 2 talleres, uno para solteros y uno para casados. Uh-huh. Gio. Sí, totalmente. Gio. ¿No? Ok. Okay. Ananta, cuanto más está en el camino de conciencia, vas regulando mucho de las acciones materiales de forma natural. Buenos días. Gio. Hola, buenos días. Buenos días. Yo estaba meditando sobre todo esto que hemos visto el día de hoy. Y bueno, pues me llama mucho la atención los diferentes significados que le damos a algo que en mi conocimiento yo le llamaría contención. Un niño desde que nace va desarrollando sus instintos y de alguna manera hay que contenerlo, hay que enseñarlo que vaya mediando, que al final yo le llamo que aprenda las habilidades para desarrollar su inteligencia emocional. Y bueno, mientras más conocimiento podemos desarrollar una mejor sabiduría. Yo recuerdo cómo yo intentaba educar a mis hijos de acuerdo a las reacciones que ellos tenían, sin darme cuenta que las reacciones mías eran todavía mucho más intempestivas, más fuertes que las que ellos podían tener. Cuando mi hija inicia el movimiento, aprende ella otra forma de contenerse y lógicamente eso lo trae hacia nosotros. Entonces, yo no digo que se trate de represión ni se trate de tanta libertad. Al final, aprender a contener cada una de esas emociones y desarrollar esa inteligencia emocional que a través del conocimiento en nos dice un superior. Bueno, el día de hoy yo lo veo así. Les agradezco la oportunidad de participar. Gracias. Bueno, damos por finalizado que estamos muy pasados. ¿Estamos todos bien? Gracias. Gracias, Y muchas gracias. Bonito día. Hare Krishna. Cuídense mucho. Gracias. Nos recordamos que este sábado en la tarde, Gracias. noche, Gracias, bueno, Hare Krishna. de la noche, tenemos Krishna West Arts, la transmisión de la película de Hare Krishna, el mantra, el movimiento y el swami que lo inició ¿El todo. día? ¿No se escuchó bien el día? Sábado. Sábado, 7 de la noche. Ok, perfecto. Gracias. Ahí nos vemos. Gracias, Gokulananda. Bye. Muchas gracias. Y gracias a todos. Gracias.